Ok, a partir de este momento estamos comenzando la clase número 2 correspondiente al tema de haluro de alquilo. En esta clase continuaremos viendo lo que son las reacciones de obtención de haluros de alquilo y aparte de eso veremos las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular vía SN1. La otra clase habíamos visto cómo nosotros podíamos preparar haluros de alquilo a partir de alcoholes y básicamente era una reacción en que yo tenía un alcohol y esa reacción yo la caracterizaba con un ácido fuerte, como podría ser ácido clorhídrico o cualquier otro ácido, ácido bromhídrico, clorhídrico o fluorhídrico, y dependiendo del tipo de ácido que yo pudiera tener, podría tener cloroalquilo, ¿verdad? Más agua como superóxido. O podía tener, por ejemplo, si le colocaba ácido bromhídrico, podría tener un bromuro de alquilo más agua. Los haluros de alquilo son sumamente importantes porque ellos son intermediarios de reacción y sirven para obtener una gran cantidad de compuestos. Entre estos haluros de alquilo, por ejemplo, podemos obtener a partir de helio y hidroxilo, podemos obtener alcohol en condiciones fuertemente básicas, porque el hidroxilo, como sabemos, es un nucleófilo que tiene un par de electrones disponibles que es capaz de atacar a este carbono. Por ejemplo, si tenemos un grupo hidroxilo y tenemos un aluro de alquilo, por ejemplo, como el cloruro de metilo, esto tiene una densidad de carga parcial positiva, esto tiene una densidad de carga parcial negativa, porque el aluro es más electronegativo, el cloro es más electronegativo que el carbono y ocurrirá un ataque nucleofílico. Este proceso es un proceso concertado porque esta reacción va vía SN2 para dar como resultado la obtención de etanol más cloruro que se desprende. Entonces, esa es una forma de obtener haluros de alquilo, pero yo puedo obtener también éteres si yo pongo a reaccionar, por ejemplo, el haluro de alquilo con un alcohóxido. El ejemplo de un alcohóxido pudiera ser el metóxido o pudiera ser, en este caso, el ion isobutanóxido, que me va a dar el etil isobutyléter. Básicamente, este es el nucleófilo, tiene una carga negativa, es una base sumamente fuerte también. Tengo el sodio, este carbono es el centro de reacción porque está parcialmente cargado positivamente. Le ocurre un ataque nucleofílico de esta manera para dar el compuesto. Estas reacciones vía SN2, ya vamos a explicar la diferencia entre una reacción vía SN1 y vía SN2. Eso lo veremos más adelante, vamos a profundizar bastante en eso. Puedo obtener, por ejemplo, fluoruros de alquilo a partir de un haluro de alquilo. Típicamente es mejor irlo sustituyendo por el haluro de alquilo que está abajo. O sea, vas descendiendo en un grupo, pero pueden tener, por ejemplo, el fluoruro de alquilo, puedo obtenerlo a partir de hacer reaccionar por ejemplo, el respectivo bromuro. ¿Por qué? Porque el bromuro es un muy buen grupo saliente. En este caso, el bromuro va a ser un muy buen grupo saliente. Disculpen, va a ser un muy buen grupo saliente y va a poder ser expresado por el cloro, a pesar de que es un buen nucleófilo. Déjenme ver si todo está bien con la grabación. Ok, perfecto. Y con la clase. Hola Sofía, buenas tardes. Estamos viendo la parte de las reacciones de obtención de los haluros de alquilo y cómo esto puede ser sumamente importante obtener estos haluros de alquilo, cómo se pueden obtener. Todavía no estamos entrando en lo que es mecanismo SN1 o SN2. Otro tipo de reacción que tenemos es con el paso de los iones yoduro. Yo puedo tener yoduro de alquilo a partir del haluro de alquilo. Por ejemplo, si yo tengo este compuesto que está aquí, que es el 3-cloro-1-propeno, este carbono en una reacción de sustitución nucleofílica alifática, a pesar de que yo tenga este grupo vinilo,
Porque si me doy cuenta, este centro de reacción que está aquí es un carbono con hibridación sp3. Y siempre se lo repito, la reacción se fundamenta en que el halógeno es un electronegativo del cloro, por lo tanto el halógeno está cargado negativamente y el átomo de carbono queda cargado parcialmente positivo. Y entonces de ahí el ion yoduro con carga negativa ataca nucleofílicamente a este carbono para generar un respectivo compuesto. Igual pasa con el cianuro. Para formar cianuros alquímicos, por ejemplo, aquí en el caso del cloruro de pentilo, pues en presencia de cianuro voy a sustituir el cloro, utilizo un solvente orgánico como el metilsulfóxido. Es un solvente empleado ampliamente por los técnicos biólogos, especialmente en farmacéuticos, los biólogos farmacéuticos, para hacer pruebas biológicas a nivel de la industria. Este dimetilsulfóxido se llama DMCO, más cloruro de sodio. Puedo obtener tioles también a partir de una reacción con el anhídrido bisulfuro. Por ejemplo, el bisulfuro de potasio en presencia de un bromuro de alquilo me va a dar lugar a la formación de un respectivo tiol. Puedo obtener, por ejemplo, aminas a partir de la reacción del amoníaco con el cloruro y me da un bromuro que posteriormente se va a perder el protón, por ejemplo. Vamos a ver esto sí para ir ilustrando unas reacciones químicas. Si yo tengo, por ejemplo, el amoníaco, disculpen, vamos a poner. Yo tengo aquí el amoníaco y aquí yo tengo mi reacción y vamos a poner un álulo de alquilo sencillo como el bromuro de propilo. Recuerden siempre que el centro de reacción, cuando yo le digo el centro de reacción, es donde se lleva a cabo la reacción de sustitución. Se va a llevar a cabo en este carbono. Recuerden que siempre el halógeno es más electronegativo. El carbono tiene una densidad de carga parcial positiva, el carbono una densidad de carga parcial negativa. Aquí hay un momento dipolar. Y yo tengo mi amoníaco. ¿Qué características tiene mi amoníaco? Mi amoníaco tiene la característica que tiene un par de electrones libres, atacan nucleofílicamente este carbono y ocurre un proceso, en este caso como es un haluro de alquilo primario, es un proceso concertado. ¿Qué me va a dar lugar a esa reacción? Bueno, esa reacción me va a dar lugar a una sal de amonio, inicialmente, que es el átomo de nitrógeno protonado, ¿verdad? Este átomo de nitrógeno tiene una carga positiva porque tiene 2, 4, 6 y 8 electrones más bromuro. ¿Qué ocurre? Uno de los errores que yo considero que tienen los libros de química orgánica, de hecho en su momento yo escribí el autor del juego, era que si ustedes se dan cuenta aquí, después una base conjugada como el bromuro va a tomar este protón y se va a formar una reacción ácido-base. Entonces me va a dar lugar a la propilamina, la N-propilamina, porque ahorita el átomo de nitrógeno se está cargado positivamente, más ácido bromídrico como subproducto de la reacción. Sin embargo, desde mi punto de vista, esta reacción como tal, pues, esto se reporta en los libros y se ha visto subproductos, pero el bromuro, como sabemos, es la base conjugada de un ácido muy fuerte. Entonces ya no va a tener a protonarse. Puede ser inclusive el medio de reacción, de hecho, probabilísticamente hay mayor probabilidad de que sea una molécula de amoníaco que desprotone esto. En sí, los contrariones no nos interesan, lo que nos está interesando es el respectivo producto de reacción. Para obtener lo que es mi compuesto, la N-propilamina. Rafa, disculpe una pregunta. ¿Cómo no, Sofía, verdad? Sí, Acá, correcto. sí, Entonces, eso va a ser siempre con todas las aminas. O sea, que va a haber como esa reacción ácido-base. si hay una reacción ácido-base, tienes que tener cuidado con eso. Déjame poner la pantalla. Sí, esto ocurre con todas las aminas, como está aquí. Básicamente porque te queda protonada. Eso, si tú lo ves aquí, voy a escribirte el producto.
El producto inicialmente, ella se va a protonar. El producto correcto es cuando desprotona la amina, pero como tú lo tienes aquí, NH3 más sería eso que está ahí, el bromuro de propilamonio. Eso sería una sal, esta es una sal de amonio, una sal de onio, ¿ok? Pero después se desprotona para generar la amina. Inclusive tú puedes tener un paso colateral que adicionas una base eh, relativamente fuerte, pero puedes correr el riesgo de que si tú adicionas KOH, también vas a tener una mezcla de productos con alcohol, ¿verdad? Porque esa amina también puede ser un buen grupo saliente. Pero eso vamos viendo poco a poco. Sí. Voy a aclararte tu pregunta, Sofía. Sí, profe, gracias. No, un placer. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a seguir viendo, por ejemplo, las reacciones. Aquí es lo que les estoy diciendo. El primer paso, y este es el Stanley Pan, es un libro muy bueno, lo recomiendo. El amoníaco reacciona con el cloruro de metil para formar el cloruro de metilamonio. Es una sal de onio, una sal de amonio. Y posteriormente, el amoníaco o el mismo cloruro, por eso es que me gusta el pan, el cloruro puede regenerar y formar ácido clorhídrico, pero como es la base conjugada de un ácido fuerte, generalmente quien va a desprotonar viene siendo el amoníaco. Otro ejemplo de obtención de aminas, bueno, tenemos la metilamina. Aquí es una reacción para incrementar el tamaño de la amina. Vamos incrementando paulatinamente. Fíjate, incrementamos paulatinamente. Tenemos la metilamina, la ponemos con cloro y lo que estamos es rehaciendo, incrementando los grupos metil. Inicialmente la amina que teníamos que era primaria, ahorita forma una amina secundaria. Fíjense, tenemos otros grupos acá. La dimetilmina y si la reacción sigue, podemos formar una amina terciaria de trimetilamina. Ok, otro es la reacción de formación de ésteres a partir del ion carboxilato y un aluro de alquilo. Por ejemplo, el octadecanato de potasio en presencia de un aluro de alquilo me va a dar el yoduro de etil, me va a dar un reactivo de reacción, o sea, me da déjenme ponerlo aquí, déjenme fácil con esto. Formo un éster, porque inicialmente, ¿qué tenía yo? Inicialmente yo tenía un carboxilato, y cuando ese carboxilato reacciona con este aluro alquilo, le voy a adicionar a ese carboxilato una cadena carbonada que tenía aquí. Tenía un grupo, un yoduro etilo, significa que tenía una cadena de carbono, de metano, y voy a adicionar esta cadena aquí. Y por lo tanto, yo estoy diciendo aquí que es una reacción importante para la obtención también de este. Esta es la importancia de los aluros de alquilo. Inclusive puedo obtener distintos tipos de reacciones si tengo un reactivo que se llama el reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard, básicamente, por ejemplo, es el grupo metilo, se le inserta un sodio aquí, más lo que ocurre. Esto es prácticamente un enlace iónico y este carbono actúa como un carbanión, es sumamente reactivo y puede atacar nucleofílicamente, por ejemplo, a cualquiera de estos carbonos de un epóxido para ocurrir aperturas de epóxidos que vamos a profundizar más en químicos replicados, aunque aquí sí la vamos a ver. Acuérdense que el epóxido sencillamente es un anillo de ciclo propano donde heterocíclico, donde uno de sus átomos es un átomo de oxígeno. Para darle lugar a la formación de un compuesto. De esta manera, y si yo hice un ácido, se me forma un alcohol. Fíjense cómo, a pesar de yo no obtener un aluro del kilo, es una reacción sintética que va a guiar como una sustitución nucleofílica y por lo tanto es sumamente importante. Puedo hacer muchísimas cosas, por ejemplo, con los aluros del kilo, pero tengo que tener en cuenta algo importante y vamos a ver otra lámina. Por ejemplo, vamos a ver nuestra pizarra digital para ir introduciendo el concepto de eliminación. Sin embargo, ahorita no me interesa y para el turno va a eliminación. Fíjense, si yo tengo vamos a poner un compuesto de tres átomos de carbono, ¿verdad? El mismo propilo, el cloruro de propilo, ¿verdad? Y yo lo pongo a reaccionar en presencia de tóxido de sodio
Acuérdense, el tóxido de sodio es CH3, CH2. Básicamente, estos etóxidos que me han preguntado varias veces cómo se forman. Es sencillamente se forman, vamos a ponerlo aquí en otro color. Cuando yo pongo a reaccionar, como apartado adicional, yo pongo a reaccionar el etanol en presencia de sodio, ocurre la ruptura de este enlace oxígeno-hidrógeno para dar lugar a la formación de lo que viene siendo el óxido de sodio. Ok, dar lugar a lo que viene siendo la formación del óxido de sodio. Entonces viene siendo CH2 o Na. Pero ¿qué pasa con ese hidrógeno? Ese hidrógeno se va a desprender como hidrógeno gaseoso, que viene siendo hidrógeno naciente, porque si ustedes tienen un beaker, por ejemplo, o si vamos beakercito, ustedes van a ver que sobre la pieza de sodio comienza, y esta es la fase acuosa, hay un burbujeo. Eso es lo que se denomina hidrógeno naciente. Entonces, vamos a regresar a nuestro ejemplo. Bueno, lo bueno es que esto se está, voy a borrar esto para poder utilizar esta pantalla y lo bueno es que se está grabando y van a poder usar las clases para ver esta reacción. Si tienen alguna duda, se forman los respectivos hipótesis. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí yo voy a obtener un ataque nucleofílico, tengo CH3, tengo el óxido de sodio, sé que este es el centro de reacción porque está parcialmente cargado positivamente y sencillamente va a ocurrir un ataque nucleofílico. El proceso, como es un alquilo primario, va a ser concertado, pero vamos a ver primero lo que es la sustitución nucleofílica bimolecular para después ver lo que es la sustitución nucleofílica unimolecular, más NaCl. Más aquí, más NaCl. Pero ¿qué ocurre? Eso vendría siendo una reacción de sustitución. Pero yo tengo otra posibilidad de que yo tengo esto que está aquí. Tengo la posibilidad de que tengo un hidrógeno, ¿verdad? Y ese óxido de sodio también me hace fuerte. Y la reacción competitiva de la sustitución es la reacción de eliminación. Entonces, puede ocurrir una reacción ácido-base y la voy a plantear como un mecanismo E2 por el tipo de reacción y después van a entender qué significa ese. Este enlace sale y esto viene para dar lugar a lo que vendría siendo CH3, CH, CH2 más el etanol. Fíjense que aquí no tengo producto de sustitución, sino que tengo un producto de eliminación. Eliminé de la molécula HCl, ¿verdad? Y como resultado de esa eliminación de HCl, yo lo que estoy obteniendo es un alquil, un olefín. Estoy formando un nuevo doble enlace. Entonces vamos a ver la mejor manera de la eliminación. Yo tengo dos posibles reacciones. Ajá, te escucho. Ajá, te escucho. Pero ¿cómo sabemos qué es lo que vamos a eliminar? O sea, ¿y por qué se elimina? Ok, fíjate. Vamos, esto es como una explicación de que las reacciones de sustitución y eliminación son competitivas. Eliminación la vamos a ver como con calma la semana que viene, ¿ok? Pero ¿qué pudieras saber tú a partir de este momento? Tú tienes un carbono, fíjate, esto es una luz aquí, ¿verdad? Casualmente es el mismo ejemplo, el número, ¿ok? Este carbono es reactivo, vamos a llamarlo carbono alfa. ¿Por qué es el carbono alfa? Porque está unido al halógeno doble. Entonces yo tengo dos posibles alternativas. Yo puedo atacar nucleofílicamente acá para formar el compuesto que vendría siendo el éter, que sería el éter etílico, o tú tienes un carbono beta. Y el carbono beta
hidrógenos adyacentes y tú puedes eliminar un hidrógeno para que se forme doble enlace y salga el bromuro. Sin embargo, toda la parte mecanística de por qué ocurre, cómo ocurre y cuándo prevenir la eliminación, la vamos a ver con calma. Así que no te preocupes por eso. ¿Sí? Vamos. Lo que pasa es que me gusta introducir conceptos para que vayamos viendo más adelante. Ok, fíjense, el proceso de una eliminación E2, en el caso de esto que es una eliminación E2, porque hay eliminaciones E1, pronto lo vamos a ver, es concertado. Esto es otro que tiene los libros. Sacar el movimiento de electrones desde la carga. El movimiento de electrones va desde el par de electrones. La carga lo que es una carga formal. Para un protón, si es el carbono alfa, que está en el centro de reacción, este es el carbono beta, que está al lado, tiene átomos de hidrógeno, ustedes toman hidrógeno, para formar lo que es un alqueno. En este caso, se formaría el 1, 2, 3, perdón, disculpen, estamos numerados porque el carbono es el alqueno. 1, 2 y 3. Sería el 2-metilpropeno. Otro tipo de reacciones que podemos ver son las de eliminación por ácidos de alquilo, las vamos a ver más adelante. Un yoduro o un bromo y hace un proceso concertado en una eliminación anti, porque las eliminaciones de dos son antiperiplonal transaxial. Sin embargo, toda esta estereoquímica la vamos a ver con calma. O sea, esto es como una introducción de que sepan la cantidad de reacciones que ustedes pueden tener. Y una vez que yo tengo el alqueno, es posible realizar una reacción de reducción. Esto ocurre en nuestra industria petrolera, especialmente con los compuestos aromáticos. Ellos se ponen a reaccionar con hidrógeno, con H2, en presencia de un catalizador. Son reacciones sumamente costosas. Por ejemplo, las mejores son con el catalizador de platino, pero el platino es un metal noble, es un metal que no tiende a sufrir reacciones de oxidación y por lo tanto es sumamente costoso, ¿ok? Por lo tanto, nosotros hacemos estas reacciones muchas veces con otros catalizadores como TEN o níquel. De hecho, a nivel de información, nuestro petróleo, Venezuela, como ustedes sabrán, es el país con mayores reservas petrolíferas del mundo. Sin embargo, tenemos una desventaja. El petróleo liviano de Arabia Saudita, porque hay petróleo extraliviano que prácticamente ustedes lo soplan y ya tienen gasolina porque está principalmente conformado por compuestos parafinados, llámese la parafina viene a ser compuestos de alcano de baja masa molecular, compuestos aromáticos que son compuestos aromáticos y que son básicamente como nuestro benceno y todo ese tipo de compuestos, tolueno, que hay muchos. De hecho, la industria petrolera de la petroquímica, que es la industria que se encarga de adquirir el petróleo y transformarlo en distintos subproductos, podemos obtener tolueno, que es un solvente bastante útil. Y nuestro crudo, tenemos crudo extraliviano, liviano, pesado y extrapesado. El crudo extrapesado tiene gravedad pi menor a 10. Entonces, nosotros en la faja petrolífera del Orinoco, yo trabajé muchísimos años con petróleo, tiene una gravedad pi menor a 8, menor a 10. Por lo tanto, hay que hacerle reacciones de hidrotratamiento catalítico y por eso nuestro crudo, a pesar de tener las mayores reservas, tiene menor valor comercial. Esto no implica que no sea útil, sino que, por ejemplo, el petróleo de Arabia se puede vender, cotizar a una proporción mucho más elevada, a un monto mucho más elevado. Ok, aquí es la etapa que me interesaba llegar, una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular vía SN1. ¿Ok? A partir de este momento, vamos a ver todo lo que son las reacciones de sustitución nucleofílica vía SN1. Entonces, voy a hacer mi mecanismo de reacción, por ejemplo, y voy explicando poco a poco qué son las SN1 y ahorita Sofía va a poder entender varias cosas que creo que tenías dudas igual que Daniela y déjenme ver si me preguntas en el chat. Disculpa. Hola María Gabriela, hola María Alejandra, bienvenidas. Ok, entonces fíjense, si yo tengo una reacción CH3, 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 déjenme ver cuál es el reactivo que no me recuerdo. Ok, bromuro y ok, bromuro claro. Listo.
Yo tengo este compuesto, el bromuro de terbutilo, disculpen, ya, que borré, salió. Yo tengo mi bromuro de terbutilo, ¿verdad? Y a mi bromuro de terbutilo yo lo pongo a reaccionar con agua. Y eso me va a dar un alcohol. Me da un alcohol más HBr. Entonces, yo quiero saber cuál es mi mecanismo de reacción. Entonces, primero y principal, ¿qué tipo de reacción ocurrió ahí? Ahí ocurrió una reacción de sustitución nucleofílica alifática. Bromuro fue desplazado por un OH. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de reacción? Bueno, esta es una reacción típica que va vía SN1. O sea, llámese sustitución nucleofílica unimolecular. ¿Por qué unimolecular? Porque en el paso lento determinante de la velocidad de reacción, GAM participa una molécula. ¿Cuál vendría siendo el paso lento y determinante de la velocidad de la reacción? Vendría siendo sencillamente la ruptura del enlace carbono-bromo, ¿verdad? El enlace carbono-bromo se rompe para dar lugar a un intermediario y este intermediario, cuando se rompe ese enlace, este tema es demasiado lindo porque es altamente estereoquímico, es un intermediario que es un carbono, vamos a ponerlo así, que es un carbocatión terciario que es sumamente estable, ¿verdad? Sí, déjame ver si puedo hacer algo acerca. ¿Ok? Es un intermediario terciario que es un carbocatión terciario. Entonces, si yo viera esta reacción, fíjense lo hermoso de este tema. Que yo ahorita estoy trabajando con ácido base y ahorita era esto que yo había visto en el parcial de ácido base de una reacción orgánica, que si yo tengo la energía, asumo que la reacción es encergónica, inicialmente aquí tengo el bromuro de terbutilo, ya, tengo el bromuro de terbutilo, ¿verdad? Con un perfil de energía en función de coordenadas de reacción. ¿Y qué ocurre? Formo un carbocatión, ¿verdad? Con la ruptura de este enlace. Entonces, aquí, justo aquí, tengo el intermediario carbocatiónico I, que es el paso lento de la reacción, ¿verdad? Ese paso lento de la reacción como tal tiene una carga positiva aquí y después ¿qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir la molécula de agua que es un muy buen nucleófilo. Entonces, fíjense, si ustedes ven aquí, vamos a un momento, tengo que presentar, no, me equivoqué. Entonces, si nosotros vemos ese intermediario carbocatiónico, ¿qué característica tiene? Que es una molécula plana, ¿verdad? Tengo dos metilces acá, uno entrando, otro saliendo, otro aquí, y ¿qué pasa? En una molécula plana tengo un orbital disponible. Entonces, la molécula de agua puede atacar por arriba y por debajo. Es por eso que nosotros decimos que las reacciones en sustitución nucleofílica unimolecular vía SN1 no tienen una preferencia estereoquímica. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a seguir compartiendo la pantalla para regresar acá. ¿Qué ocurre? Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Entonces, ahorita la molécula de agua yo puedo atacar como el producto que yo voy a obtener en espiral, no importa, puedo atacar tanto por arriba como por abajo. Vamos a ponerle hasta aquí por debajo.
¿Qué va a dar como resultado? El resultado va a dar que voy a obtener sencillamente una molécula de agua protonada, ¿verdad? Entonces, aquí, este paso que está acá, es un intermediario de reacción, ¿verdad? Y después, si se desprotona esa molécula de agua en presencia del bromuro, muchas veces la etapa de protonación, esto es ultrafácil, muchas veces esto es tan rápido que ni se ve así, en los procesos mecánicos para obtener mi respectivo compuesto, ¿verdad? Entonces, eso que está aquí es una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular vía SNU. Y comienzo a mencionar cosas muy importantes. Más HBr. Aquí hay más HBr porque es el subproducto de la reacción. ¿Qué cosas importantes tengo que mencionar? Número uno, que una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular vía SN1 siempre va vía carbocatión. Fíjense, tres etapas. Formación del carbocatión es la lenta. Por eso es que yo, cuando hice este ejercicio, piense la montaña del carbocatión es la más alta. Posteriormente, ocurre la pérdida de mi carbocatión en un proceso sumamente rápido. Vamos a verlo aquí. Ocurre el ataque nucleofílico cuando sale el carbocatión, es rápido y la pérdida del protón. Una reacción de tres etapas. Entonces, ¿cuál es el paso lento y determinante de la velocidad de reacción? Es la formación del carbocatión. Por eso es que la cinética de velocidad en una S1 va a depender de una constante cinética de velocidad por la concentración del sustrato. Para estudiar SN1, chicos, ustedes nada más necesitan esta expresión cinética. Sabiendo esto, ya saben todo. Y más adelante les voy a enseñar por qué sabiendo eso ya saben todo. Disculpen, tengo que poner frecuentemente ahorro energía por la batería, se calienta mucho. Ok, entonces, ¿qué es un SN1? ¿Cuál es el paso lento? El paso lento, como se ve en la película, es la formación del intermediario carbocatiónico. Fíjense, yo paso una geometría SP3 a una geometría SP2 y esa geometría SP2 posteriormente ya el nucleófilo puede atacar fácilmente por cualquiera de las capas. Entonces aquí está la formación, la pérdida del grupo saliente, cambio de geometría, ataque nucleofílico, formación de un nuevo enlace. Y posteriormente, ¿qué va a ocurrir? Cuando ocurre el ataque nucleofílico, yo ya estoy cargado positivamente y después pierde la pérdida del protón. Aquí. Y la pérdida de mi respectivo protón. Ok, ¿qué evidencia cinética sustenta la SN1? Yo puedo ver en una SN1 que si yo tengo, por ejemplo, la velocidad de la reacción en función de la concentración del sustrato y en función del nucleófilo, yo puedo ver que si yo incremento la concentración de sustrato, la concentración de la velocidad de reacción incrementa de manera lineal. Si yo incremento la concentración de base, permanece constante. Eso sencillamente lo que me está diciendo que la concentración de glúfilo, perdón, que en este caso el hidróxido puede ser una base también, no depende del glúfilo, ¿okay? Va a depender solamente del sustrato. Es decir, el paso lento es que se forme el carbocatión. Una vez que se forme el carbocatión está listo. El paso lento, según la carrera de farmacia, es que ustedes pasen segundo año. Después de que ustedes pasen segundo año, las demás etapas vienen a ser mucho menos difíciles, mucho menos dramáticas. Y ahí está el perfil de energía, lo que les decía. General, la tercera etapa es tan rápida que a veces no se puede medir y esta vendría siendo el perfil de energía en función de coordenadas de reacción. En este caso, tengo un nucleófilo, un haluro de X, ataque nucleofílico, paso lento, formación de un carbocatión. Si yo digo que este es R1, este es R2 y este es R3, se me va a formar un carbocatión terciario con una geometría trigonal planal, ángulos de enlace 120 grados. Aquí tengo un orbital P disponible y aquí tengo un nucleófilo. Es importante, por los que están viendo la clase y que la van a ver repetida, las láminas se quedan en el YouTube porque cuando lleguen a Orgánica 2, esto
es vital. Saber esto es fundamental. De hecho, cuando ustedes pasan organicado, uno puede verlo porque reciben notificaciones del YouTube que los videos de SN1 y SN2 y de acides y basicidad se comienzan a reproducir muchísimo. Entonces, ¿qué me determino que me aumenta la estabilidad? La hiperconjugación. Sin embargo, no lo vamos a tomar mucho en cuenta el efecto inductivo y el efecto de resonancia. Por lo tanto, si el paso lento es la formación de un carbocatión, ¿qué me dice esto? Que si el paso lento, vamos a la pizarra, si mi paso lento en reacción, ¿verdad? Si el paso lento determinante de mi velocidad de reacción involucra la formación de un carbocatión, ¿verdad? ¿Cuáles carbocationes son más estables? ¿Se recuerdan? Eh, ¿Cuáles carbocationes ustedes creen que sea más estable? Ya, ¿un carbocatión no sustituido o un carbocatión terciario? Un carbocation terciario, ¿no? Sí, eso es correcto. Entonces, fíjense, si un carbocatión es terciario es más estable, ¿por qué? Porque el carbocatión terciario, vamos a ver el no sustituido. El no sustituido vendría siendo un carbocatión de este tipo, donde el átomo de carbono está deficiente en carga. Y si el átomo de carbono está deficiente en carga, quiere decir que él necesita grupos que le den densidad electrónica y un carbocatión no sustituido solamente tiene grupos de hidrógeno, grupos de hidrógeno de carga. Después tengo un carbocatión primario donde R, disculpen, donde R, aquí el grupo alquilo, hidrógeno e hidrógeno. Después vendría la estabilidad de un carbocatión secundario, donde puedo tener R, R e hidrógeno. Tengo una carga positiva y de último tendré un carbocatión terciario donde tengo R, carbono, R y R. Por lo tanto, aquí tendría una carga positiva. ¿Qué me está diciendo esto? Que si es así, que los carbocationes son más estables, esto lo que me va a decir es el orden de estabilidad de una SN1. Por ejemplo, si yo tengo un haluro de alquilo no sustituido, vamos a poner X, donde X es el haluro. Después tengo un haluro de alquilo primario, perdón, vamos a poner no sustituido con el hidrógeno aquí. Vamos a poner que el primario tengo otro hidrógeno acá. Después tengo el secundario, vamos a ponerlo mejor, X, por ejemplo, un haluro alquilo secundario. Y de último, haluro del alquilo terciario. Me estoy poniendo mi grupo metilo, pero eso pueden ser cualquier R. Esto lo que me va a dar y lo que tengo es el orden de reactividad. ¿Quién reacciona más rápido? Para una reacción de sustitución nucleofílica molecular vía SN1. Los haluros del alquilo terciario van a reaccionar más rápido porque el paso lento y determinante de la velocidad de reacción va a depender de la formación eh, del intermediario carbocatiónico. Y como los carbocationes terciarios son más estables, se van a formar más fácilmente. Ejemplo típico, este que está aquí, fíjense, para formar un carbocatión metílico yo necesito 200 kilocalorías. Mientras más energía yo necesite, menor estable. Para formar un carbocatión primario necesito 184 kilocalorías por mol. Para formar uno secundario 164 y para formar uno primario 149. En pocas palabras, ustedes quieren ir a hacerme una consulta a mí en el quinto piso de la Facultad de Farmacia. Tenemos varias vías de subir, ¿verdad? La fácil, que sería una reacción de la luz al kilo, debería subir por el ascensor, ¿verdad?
al piso 5, ¿verdad? Otra sería ascensor, pero en este caso ustedes quieren cambiar un 2 y se van al piso 4 y suben uno caminando, ¿verdad? Al cuarto piso, el ascensor más rápido. Otra sería subir por las escaleras. Por eso es que los carbohidratos casi no se forman. De hecho, los valores del kilo primario, si yo tengo una reacción y me estás preguntando, Sofía, ¿qué vía vas? Si tú tienes un algo del kilo primario, ya por ser primario, ya tú sabes que principalmente va vía una sustitución nucleofílica bimolecular, porque es un proceso concertado. Y otra sería el algo de los y a seguir cercando el edificio. Y caer organicado por la ventana y asustarnos a todos los profesores aquí. Entonces, esas serían las distintas vías. Pero dependiendo del aluro del kilo, si yo tengo un aluro del kilo secundario, ahí tengo un problema, porque un aluro del kilo secundario, vamos a ver más adelante, reacciona ISN2 y ISN1. Entonces el solvente, el conjunto de las condiciones de reacción, me va a determinar qué vía de reacción va. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, esta es la velocidad relativa de un aluro del kilo. Si yo veo aquí, tengo velocidad relativa 1 para un aluro de alquilo secundario con solvente finilo o para un aluro de alquilo terciario. Enfoquémonos aquí. Si yo tengo un aluro de alquilo terciario y ahorita yo le coloco dos grupos fenilos, fíjense que la velocidad de reacción se incrementa 300 veces porque asumo arbitrariamente que es 1. Si ahorita le coloco tres grupos fenilos, fíjense que incrementa por 3 por 10 a la 6. 3 por 10 a la 6, si se dan cuenta. En una magnitud muy grande sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Incrementaría la velocidad de reacción 3 millones de veces. Mientras que si hubiera un aluro de alquilo primario sustituido o un vinílico, fíjense que la velocidad de reacción está disminuyendo. Y un aluro de alquilo primario, la velocidad de reacción es sumamente pequeña, 1.2 por 10 al menos 4. Aquí tenemos, como les estaba diciendo, el proceso de reacción de los respectivos carbocationes. Por ejemplo, un carbocatión primario prácticamente no se forma porque es inestable, los carbocationes secundarios sí se forman y los carbocationes terciarios se van a formar más. Entonces, aquí tenemos el carbocatión bencílico y el carbocatión bencílico, como tenemos aquí, él se va estabilizado por resonancia y por eso es que los carbocationes bencílicos tienen una estabilidad similar a los carbocationes secundarios. Vamos a verlos. Entonces, para resumir, una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular BSN1 tiene una expresión cinética de velocidad que solo depende del sustrato. Entonces, el paso lento y determinante de la velocidad de reacción es la formación del sustrato. Y por lo tanto, es la formación del intermediario carbocatiónico. Entonces, una vez que es el intermediario carbocatiónico, él tiene dos características. Forma un intermediario con una geometría plana donde yo puedo atacar a mi sustituyente por, ya sea por una de las caras, ya sea por delante, porque lo estoy colocando en plan, ya sea por detrás de la molécula o por delante de la molécula, y por lo tanto me va a dar lugar al que van a ser distintos tipos de reacciones. ¿Okay? Yo puedo tener, si parto de un centro quiral en la SN2, puedo tener una retención o una inversión de la configuración. Vamos a ver, y esto es lo que estamos viendo en la estereoquímica. Esto lo podemos ver con un pequeñito ejemplo. Vamos a ver, tengamos un reactivo quiral, pero si yo tengo el grupo saliente y ese es el grupo saliente, él sale, forma un intermediario carbocatiónico. Si el nucleófilo ataca del mismo lado donde está el grupo saliente estaba de este lado del molécula. Si él ataca del mismo lado, yo voy a obtener lo que vendría siendo, si él ataca del mismo lado de mi molécula, voy a obtener lo que es una retención del centro quiral, y ahorita vamos a hacer un ejercicio para que lo veamos, y si ataco por el lado opuesto, voy a obtener lo que es una inversión del centro quiral. Fíjense, en las reacciones BSN1,
es frecuente ocurrir lo que son las reacciones de migración o transposición. Y vamos a ver qué es eso. Ok, déjenme ver. Ok, en esta reacción que está aquí, vamos a tomar una pequeña captura de pantalla. Fíjense, vamos a ver todo esto que está acá. Y vamos a poner nuestro ejercicio aquí. Vamos a reducir esto y vamos a moverlo a la pantalla superior. Fíjense, yo tengo una reacción aquí, ¿verdad? Y yo estoy asumiendo que es una reacción BSN1, ¿verdad? Entonces, si fuera una reacción BSN1, las reacciones BSN1 tienen una característica que ellas pueden transponer. Si ustedes se dan cuenta en el producto, yo estoy adicionando a esta reacción un grupo OH, ¿verdad? ¿Dónde yo debería esperar que estuviera este grupo? Yo debería esperar que este grupo, inicialmente, que yo tengo aquí, si yo estoy haciendo una reacción de sustitución, yo lo tenga en esta posición. Fíjense, yo tengo un carbono terciario, tengo un carbono primario y debería esperar que yo sustituyera yodo el grupo hidroxilo, ¿verdad? Transformar mi alcohol. Pero esto que está aquí no se está formando, sino que sencillamente esto que está aquí no se está formando. ¿Qué se está formando? El grupo hidroxilo se está uniendo al carbono 2. Entonces, ¿qué ocurre? Las reacciones N1 son frecuentes que ocurran transposiciones y luego migraciones. Y estas reacciones de transposición o migración nada más las vamos a obtener con grupos metilo y con grupos hidruro. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a hacer el mecanismo de esta reacción. Como sabemos y han visto en el laboratorio de química general, la plata es un compuesto que es muy afín al yoduro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando la plata interaccione con el yoduro, aquí sencillamente lo que va a ocurrir es que mi compuesto voy a formar una especie de estado de transición donde el yoduro está interaccionando con la plata y va a ocurrir una evolución de densidad carga parcial aquí. Así se representan los estados de transición con estas doble flechitas. ¿Qué ocurre? Justo en ese proceso, yo para explicar este producto tengo que explicar una migración de metilo. Entonces, ese estado de transición puede ser extendible y nada más migra. Yo nada más voy a migrar lo que es hidruro y metilo. Ese signo que está ahí con una flechita curva es una representación de que tengo una reacción de migración de hidruro o de metilo. CH3 y migración de hidruro. Así vamos a ponerlo así. Vamos a borrarlo aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ese estado de transición, para yo poder explicar el producto de reacción, porque estos ejercicios básicamente son explicar productos de reacción, tengo el CH3, tengo CH3, aquí tengo un CH2 y voy a obtener que esta ruptura asistida viene asistida por una reacción de migración en un estado de transición. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esto va a migrar y va a dar lugar a la formación de un carbocatión. ¿Qué tipo de carbocatión voy a formar? Un carbocatión terciario. Sí, sí. CH2, CH3. Para formar un intermediario carbocatiónico. Y este intermediario carbocatiónico después es atacado nucleofílicamente
por el agua. Vamos a disminuir esto aquí. ¿Para que dar lugar cuál? Dar lugar a mi compuesto de reacción, a mi producto de reacción CH3, CH, CH3, CH2, CH más. Y la molécula de agua sencillamente lo que va a hacer es que posteriormente va a desprotonar a ese alcohol protonado que teníamos ahí mediante una reacción ácido-base. Y por eso es que les digo que este era el tema más complicado de química orgánica 2, porque fíjense, acabo de ver perfil de energías, voy a ver estereoquímica y ya estoy viendo reacciones estoy viendo transposiciones, migraciones, esto lo vamos a ver mejor en la lámina presentado, CH2, CH3. Y aquí, disculpen, tamaño de la pizarra es pequeño, CH3 o H, para formar el respectivo producto de reacción. Ya, chicos, vean un momentico. Sí. Ah, usted va a venir. Sí, yo veo por será de nuevo. Sí, eso es porque vamos a ver más. Sí, no, no, está bien. Hasta luego. Ok, disculpe, chicos. Regresé. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, a mí me gusta resolver mecanismos de reacción para que los veamos. Y fíjense, lo que les digo, ustedes explicarían el producto. Aquí, si hubiera el OH, sería unir inicialmente acá. Es decir, tener esto con OH. Pero las reacciones SN1 tienen la característica de que tienen migraciones, nada más migran metilos, ¿ok? Hidruros, no pueden migrar metilos. Eso es lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Este es el mecanismo de reacción. Se- el- la plata es muy fina, yoduro, y por lo tanto la plata reacciona con el yoduro y al ocurrir la migración se forma este estado de transición. En sí, yo lo hice más largo porque son dos estados de transición para formar el respectivo carbocatión terciario inestable y para que ataque la molécula de agua que puede atacar por arriba, por debajo. Entonces, ¿de qué factores depende una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular BSN1? Y ya hemos hablado de algo del sustrato del nucleófilo. En sí, de este señor no depende. Y ya les voy a explicar por qué. Del grupo saliente y del solvente. Todo eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, voy explicando. El sustrato, como sabemos, las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular BSN1, el paso lento y determinante de la velocidad de reacción, y se lo pongo aquí, es este, el paso lento y determinante de la velocidad de reacción. Implica la formación de un intermediario carbocatiónico. Si implica la formación de un intermediario carbocatiónico, eso sencillamente lo que me va a decir es que lo que más me interesa a mí es formar un intermediario carbocatiónico. Entonces, si los carbocationes más estables son los carbocationes terciarios, y por lo tanto, si yo tengo energía en función de coordenadas de reacción, si yo asumo que todos tienen la misma energía, el alcohol alquilo está en el carbocatión, pero el alcohol alquilo terciario, igual a un carbocatión terciario, reaccionaría más rápido que un secundario, y por eso es que les expliqué esto con mucho detalle, era por esto. Y esto a su vez que uno primario, y para formar uno sustituido, aquí salimos de la pizarra, de la pantalla del computador, uno no sustituido. Entonces, los valores del kilo terciario reaccionarían más rápido
que los secundarios y esto a su vez que los primarios y esto a su vez que los no sustituidos. Básicamente un primario y un no sustituido no reaccionan. Como el paso lento solo involucra la formación de un carbocatión, no me interesa el nucleófilo, puede ser fuerte o débil. Grupo saliente debe ser un buen grupo saliente para que forme un carbocatión, es decir, el enlace carbono, grupo saliente se debe formar. Y el solvente, como un carbocatión que está cargado positivamente, me va a favorecer un solvente polar prótico. Entonces, ahorita voy a ir pasando uno por uno y ahorita sí le aclaro la pregunta, Sofía, disculpa que te mencioné, Sofía, es que tú le hiciste. Aquí sí vas a poder saber cuándo una reacción va vía SN1. Entonces, sustrato. La velocidad de una reacción química, sumamente importante, depende de cada sustrato. Entonces, los haluros del kilo terciario, si yo comparo y asumo que arbitrariamente a un haluro del kilo primario le doy velocidad de reacción de 1, todo lo que acelera la velocidad de la reacción me la acelera. Por ejemplo, un haluro alquilo secundario aumenta su velocidad de reacción porque forma un carbono secundario, este enlace, carbono 2 en 12 veces. Mientras que un haluro alquilo terciario le aumentó, acuérdense que este libro viene en inglés en 1.200.000 veces, está en inglés la lámina, mientras que un haluro alquilo no sustituido la disminuyó y la puso en 1, menor a 1. Y de ahí viene el orden de reactividad. Por ejemplo, disculpen. Entonces, aquí tenemos el orden de reactividad de los haluros de alquilo. Fíjense, los más reactivos son los haluros de alquilo terciario. El más reactivo de todos, como ya lo vimos, pudiera ser este haluro de alquilo que tiene el carbocatión bencílico. Porque tengo tres grupos que son dadores de densidad electrónica por resonancia y me lo estabilizan. O sea, este está aquí el bencílico, tendrá más reactividad que el terciario, que el terbutil. Después tengo los secundarios. Fíjense que el efecto de resonancia es tan importante que un solo grupo de resonancia ya hace lo mismo que dos grupos alquiladores por efecto inductivo. Y aquí no importa si yo tengo un grupo terpentilo, un grupo metilo, un grupo etilo. Básicamente, un grupo metilo tiene la misma capacidad de dar densidad electrónica por efecto inductivo que un grupo etilo. Fíjense, aquí tengo el carbón alílico, ¿verdad? Y aquí tengo que tiene más reactividad, es similar a un bencílico porque tengo resonancia, y este es más reactivo que el primario, y de último van a ser los carbocationes metílicos. Entonces, efecto del nucleófilo, fíjense, el nucleófilo no interviene en la reacción. ¿Cuál es el paso lento? Si yo tuviera esta reacción que está aquí, déjenme tomar la captura de pantalla. Y a mí me gusta explicarlo con bastantes ejercicios para que se vea. Vamos a la pantalla de a la pizarra digital. Vamos a abrir una nueva que está, cuando se encoge no queda muy bien. Fíjense, cuando yo tengo esto que está aquí, una nueva pizarra en el whiteboard, fíjense, yo tengo esto que está y cojo y lo desplazo. Fíjense, ¿qué está produciéndose aquí? ¿Qué tipo de reacción? Aquí el tipo de reacción que se está produciendo es una reacción de sustitución nucleofílica. Es básicamente estamos adicionando un haluro, ¿verdad? Aquí tenía un grupo hidroxilo y ese grupo hidroxilo sencillamente se pone X, va a ser sustituido por X. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de esa reacción? El mecanismo de esa reacción es que esto que está aquí, para que se rompa el enlace carbono-hidróxido y que se forme el compuesto, o sea, que se forme el carbocatión con una geometría, vamos a ponerlo para que lo vean, una geometría SP2, para que nos vayamos viendo con estereoquímica.
¿Ok? Estereoquímica, este carbono, este grupo está entrante. Esto que está aquí, ¿verdad? Esto no ocurre. No ocurre porque el grupo hidroxilo es un mal grupo saliente, o sea que había más OH. Esto no ocurre. Por eso es que en la reacción, fíjense que está HX, yo tengo un ácido, ahorita vamos a hacerlo bien, pero eso se los pongo por si acaso ustedes hacen ese mecanismo de reacción, eso está mal. Y esa es la ventaja de presentar online respecto a presencial. Si ustedes quieren, hacemos el examen presencial, pero en presencial, si usted pone eso que está ahí, ya está mal. Eso no va a ocurrir. Y ya por ahí todo el ejercicio está mal. Necesitamos un catalizador y el catalizador va a ser el ácido HX. ¿Y qué hace el ácido HX? El ácido HX sencillamente va a producir una reacción ácido-base y esa reacción ácido-base sencillamente lo que me va a hacer es que él está cargado positivamente. Esto ocurre rápido. Toda reacción ácido-base es rápido. Posteriormente, ¿qué ocurre? Viene el paso que decimos que es lento, y ese paso lento viene siendo la formación del intermediario carbocatiónico. Y posteriormente, cuando es lento, ocurre ya cuando se forma el carbocatión. Recuérdense el perfil de energía en función de coordenadas de reacción. Por ejemplo, si es entropía, vamos a asumir que la reacción es exergónica. Estas son las coordenadas de reacción. Aquí tengo el reactivo. Aquí voy a tener el intermediario carbocatiónico y una vez que se forme el carbocatión, lo que viene es rápido para dar mis productos. Entonces, aquí, posteriormente, la especie X, que puede ser un hidrácido fuerte, puede ser ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido hídrico, ataca nucleofílicamente, ya sea por arriba o por debajo. Si yo tenía mi grupo H, que por ejemplo salió por debajo, y el ataque por debajo, tengo retención de la configuración, y si la ataque por arriba, es inversión. Eso lo vamos a ver también. Entonces, ¿qué me va a dar? Disculpen, aquí hay un error. Un error. Y aquí tengo X, ¿verdad? Entonces, fíjense, este paso que está aquí también es un proceso rápido. Fíjense, el nucleófilo no intervino en la formación del carbocatión y por lo tanto es este enunciado que está aquí, vamos a leerlo literalmente, dice, el nucleófilo no interviene en el paso lento y determinante de la velocidad de la reacción, por lo que su naturaleza o concentración no afecta la velocidad de reacción. En las reacciones SN1 generalmente ocurren solvólisis. ¿Qué es una solvólisis? Que la SN1 generalmente el solvente de la reacción es el medio de la reacción. El nucleófilo es el medio de la reacción. Es una solvólisis. Si es en agua, se llama hidrólisis. Si es en metanol, se llama metanólisis. En etanol, etanólisis. O, de manera general, una alcohólisis. Por eso es que no importa si yo tengo un nucleófilo fuerte o un nucleófilo débil. Con respecto al grupo saliente, tengo que mi grupo saliente tiene que ser un buen grupo saliente. Si yo tengo un mal grupo saliente, no va a influenciar. Y si yo veo la fortaleza de mis ácidos, yo sé que el ácido hídrico es un ácido más fuerte, ¿verdad? Si yo tengo el ácido hídrico, vamos a verlo aquí. El ácido hídrico, ¿verdad? Es un ácido que se hidroliza completamente para darme protones,
Voy a asumir que tengo agua. Bueno, vamos a poner el agua aquí. Iones hidrógeno, ¿verdad? Más iodo. ¿Cuál es el más fuerte, el clorhídrico o el bromhídrico? Perdón, el hídrico o el clorhídrico. El hídrico es una reacción más fuerte que el bromhídrico y este a su vez que el clorhídrico porque su base conjugada es más estable, quiere decir que es más débil. Por lo tanto, el yoduro es un mejor grupo saliente que el bromuro y que el cloruro, porque los buenos grupos salientes son bases débiles, quiere decir, son bases conjugadas y fuertes, ellas soportan muy bien la carga. Por eso es que en el ejemplo que hicimos con anterioridad, yo no podía eliminar directamente el hidroxilo, porque el hidroxilo es una base muy fuerte. Yo tenía que protonar ese hidroxilo para formar el agua, que el agua es una base débil. ¿Ok? Y aquí tenemos, fíjense el pKa. A medida que el pKa del ácido conjugado es muy grande, o sea, pKa menor a cero, que pasaba en oxisidad, que cuando el pKa era menor a cero, el compuesto era un compuesto más ácido, quiere decir que su base conjugada es más débil. Cuando el pKa es menor a cero, tengo muy buenos grupos salientes. ¿Ok? Mientras que cuando el pKa es Mientras que cuando el pKa es aproximadamente igual entre 9 y 10, tengo buenos grupos silentes, pero no son muy buenos. Y los malos grupos silentes son cuando tengo ácidos, bases conjugadas, cuyos ácidos tienen un pKa entre alrededor de 15. Igual pasa con el ion amiduro. Con el caso del ion amiduro, estos son muy malos grupos salientes cuando su pKa está muy cercano a 36, son muy malos grupos salientes y prácticamente no se va. Ejemplo, que yo tuviera esto que está aquí y yo quisiera hacer una sustitución nucleofílica donde mi grupo saliente fuera un carbocatil, un carbanión metílico para formar esto que está aquí. Eso no va a ocurrir vía SN1 porque sencillamente esto que está aquí ocurre porque el carbanión que sale es un carbonio metílico que tiene una carga negativa y es muy reactivo. Entonces, esto por aquí no va. Es muy mal saliente los alcanos. Entonces, lo podemos ver. Para el caso de las bases también, fíjense. Si lo vemos en función del pK sub B, los compuestos que tengan menor pK sub B son más básicos. Entonces, son muy malos grupos salientes. O sea, el hidroxilo tiene un pK sub B de menos 1,7. Entonces es una base muy mala, igual que los amigos, son bases de menos 21. Me parece que a menos, si es un pK sub B negativo, significa que el compuesto es muy básico. Entonces, esos van a ser súper malos salientes porque van a salir con un NH2 menos o con hidroxilo y fácilmente van a producir reacciones colaterales. Mientras que los buenos grupos salientes, las bases tienen pK sub B alrededor de 10 a 15. A mayor pK sub B, la basicidad es menor. Ok, efecto del solvente. Fíjense, ¿qué ocurre en esas reacciones BSN1? En las reacciones BSN1 ocurre algo sumamente importante, que yo voy a formar lo que son intermediarios carbocatiónicos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es un carbocatiónico? Un elemento, un carbón con hibridación Sp2. Para ese carbono con hibridación Sp2 tiene una característica que está cargado parcialmente positivo. Entonces, si yo tengo solventes polares como el agua se va a orientar a ese carbocatión de esta manera. El átomo de oxígeno está cargado parcialmente negativamente, y aquí tengo el hidrógeno cargado parcialmente positivo. Entonces, los solventes polares próxicos van a incrementar la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque van a formar puentes de hidrógeno con ese intermediario carbocatiónico que van a estabilizar ese tipo de intermediario. Vamos a verlo en un perfil de energía en función de coordenadas de la reacción. Si yo tengo esto que está aquí,
un perfil de energía en función de coordenadas de la reacción. Déjame ver si puedo eliminar esta molécula que está acá. Borrar silencio. Listo. Okay. Si yo tengo este perfil de energía en función de coordenadas de la reacción y yo tengo un aluro alquilo terciario, ¿ok? Imagínense que yo tengo esta reacción. La reacción de formación de el bromuro de terbutilo, ¿verdad? O de un alcohol terciario, ¿verdad? Vamos a hacerlo con el bromuro de terbutilo mismo, para tener más lógico. Tengo el bromuro de terbutilo, o el yoduro de terbutilo, mejor, ¿verdad? Y yo lo pongo a reaccionar con ácido bromhídrico. Y yo tengo, por ejemplo, la reacción en un solvente como etanol. Después lo tengo en un solvente como dimetilformamida. Ajá, recuérdense que una formamida es, o vamos a ponerlo en DMCO, en DMCO. Yo debería esperar que esa reacción que está ahí, si yo hago el perfil de energía como el etanol, perdón, ese de perfil de energía en función de coordenadas de reacción, como el etanol para este reactivo CH3, CH, vamos a ponerle que CH3, 3, yoduro, y aquí borramos. El yoduro de terbutilo, ¿ok? Yo debería esperar que para esta reacción que está aquí, el yoduro de terbutilo, con etanol fuese más rápida que con DMCO, porque el etanol es más polar. Va a significar que yo en los dos casos voy a formar un carbocatión terciario, tal vez esto es un poco exagerado, un intermediario que es un carbocatión terciario, ¿verdad? Pero el etanol, sencillamente, como va a estabilizar el carbocatión, el estado de transición que conlleva ese carbocatión también va a tener menos energía y la reacción debe ocurrir de manera más rápida. Entonces vamos a leer esa lámina que me dice, debido a que las reacciones SN1 ocurren bajo la formación de un intermediario carbocatiónico solvente, en solventes polares próticos, estabilizan el estado de transición y el intermediario carbocatiónico, acelerando la velocidad de reacción. Entonces, vamos a subrayar aquí en amarillo. Solventes polares próticos facilitan la formación del carbocatión. Cuando en el medio de reacción empleamos agua, la reacción se lleva a cabo a pH ácido o neutro. Eso es importante. Y con esto, déjenme borrar el lienzo. Yo siempre los repruebo para que estén pendientes. Fíjense de lo que estoy diciendo. Y en orgánica 2 también reprueban por esto. Todos los días de aquí hasta que se acabe orgánica 2, no se forman carbocationes en medio básico. No se forman, eso no existe. En medio básico no se forman carbocationes. ¿Qué significa esto? Y ahorita, otra vez, disculpa Sofía que te vuelvo a mencionar, pero si tú tienes una aluro de alquil terciario, ¿verdad? Tengo un aluro de alquil terciario, ¿verdad? Como el producto de etil. Y la reacción yo le estoy dando en etanol, ¿verdad? Esa reacción va vía SN1 y voy a formar un carbocatión terciario y al final voy a obtener
producto de sustitución, ¿verdad? Que va a ser un éter, el éter etilterbutílico, más un producto de eliminación, y aquí ya me estoy adelantando un poquito, más un producto de eliminación. Cuando se elimina el protón del carbono alfa, no me interesa que sepa mucho ahorita, pero la reacción es SN1 y E1. Por las condiciones del medio, yo no tengo cargas negativas, pero ahorita cambio de color. Déjenme ver si me entienden más que esto siempre les dificulta y siempre me sale mal por esto. Esta clase es súper importante. Si yo tengo este medio de reacción y ahorita no lo van a poder saber porque el monolito es N2, pero yo ahorita tengo el óxido de sodio, ¿ok? ¿Qué tengo aquí? Carga negativa. Yo no formo un carbocatión en medio básico porque apenas se forma ese carbocatión se destruye. Él no es estable. Y tengo el etanol. Esta reacción es un ácido alquilo terciario, pero yo no puedo formar un carbocatión. O sea, yo no puedo formar esto que está aquí. Lo voy a poner en el plano. Yo no puedo formar esto cuando en el medio tengo esto, cargas negativas, porque apenas se forme eso, esto que está aquí, vamos a cambiar de color, se destruye, no ocurre, no puede ir en vía SN1, una reacción con un medio con exceso de carga negativa. ¿Qué va a ocurrir? Y como esto es una SN2 y el ataque es por la cara opuesta, que lo vamos a ver mañana, y está impedido históricamente, no se forma producto de sustitución. Entonces, Sofía, en este caso, bajo esas condiciones de reacción, se forma solamente una reacción de eliminación vía E2. Entonces, fíjense, como el medio de reacción me va a afectar. Si yo tuviera solo etanol, excelente, SN1E1. Pero si ahorita tengo etanol, pero resulta que ahorita quise que la reacción fuera más rápida y que fuera también con el óxido de sodio, la SN2 aquí no ocurre. Y eso lo vamos a ver mañana. Porque no se puede ocurrir el ataque. Nada más ocurre una reacción de eliminación. Pero lo más importante es esa lámina que les puse ahí gigante. Y se los vuelvo a repetir, disculpen, se lo digo. No se forman carbocationes en medio básico. No se forman porque se destruyen. Si usted forma un carbocatión en medio básico, todo eso está malo, ¿ok? Entonces, es importante. En medio básico yo no formo carbocationes. Entonces, ¿qué va a pasar con el solvente? Vamos a ver, si yo tengo un solvente que es polar, por ejemplo, como, como acetonitrilo, agua, etanol, y tengo un solvente no polar como dioxano, digo el dioxano, ese vendría siendo el dioxano. Vamos a ver para que lo vean aquí, en su molécula, este, internet. Vamos a ver cómo va todo acá. Excelente. Dioxano. Este que está aquí es el dioxano. ¿Y qué características tiene un solvente no polar? Porque es un solvente, déjenme ver si puedo abrir aquí. Es un solvente no polar, básicamente porque, déjenme intervenir en la pizarra, porque, como saben, el oxígeno es más electronegativo del carbono, un momento dipolar aquí, un momento dipolar. Esta molécula tiene un momento dipolar bastante hacia arriba, pero del otro lado de la molécula, hacia abajo, el oxígeno más electronegativo del carbono, oxígeno más electronegativo del carbono, momento dipolar hacia abajo. Los vectores de igual magnitud y de sentido contrario se cancelan y por lo tanto el momento dipolar de esa molécula es cero divised. Entonces, el efecto dipolar se mide, como vimos, por la carga y por la distancia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si yo tengo un solvente polar, el solvente no polar va a requerir mayor energía y no estabiliza también el carbocatión como si yo tuviera un solvente polar. Y aquí vemos la polaridad. El solvente más
polar que existe es el agua. ¿Por qué es el agua? Porque tiene una constante permeabilidad eléctrica de 81. Significa que él es capaz de, si yo tengo dos cargas puntuales, una positiva más y una negativa, no me acuerdo muy bien, pero creo que la ley de Coulomb era fuerza es igual a una constante, creo que es constante, fuerza es igual a Q1, Q1 carga positiva 1, Q2 carga negativa 2, entre 4 pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 o epsilon, que puede ser epsilon sub 0. El agua es 81 veces epsilon sub 0, entonces es capaz de disminuir la fuerza de interacción con la cual se traen dos cargas puntuales, Q1 y Q2 en el vacío, 82 veces. Fíjense, aquí tengo el ácido fórmico, 59, el betanol es más polar que el etanol, 33, el etanol es 24, la constante permeabilidad eléctrica, fíjense, a medida que voy disminuyendo, el solvente es más no polar. El tetrahidrofurano es el furano, ¿verdad? Y si yo vengo y le quito esos hidrógenos por una reacción de hidrogenación que vimos ahorita, o sea que yo pongo el furano a reaccionar en presencia de H2O en un catalizador como platino, el producto de la reacción viene siendo el tetrahidrofurano. Básicamente es a ese solvente le adicioné cuatro hidrógenos aquí. Tiene apenas una constante permeabilidad eléctrica de 7. Y aquí tengo los diferentes tipos de solventes. Fíjense cómo tengo una reacción. De manera arbitraria, asumo que la reacción en etanol es igual a 1, la velocidad de la reacción. Y es una reacción de U al como el cloruro de carbutilo en presencia de un alcohol para dar un éter. Un éter porque aquí tengo una cadena carbonada, aquí tengo otra cadena carbonada, y esos están unidos por un grupo funcional oxígeno. Así parezca tonto. Una de las cosas que más reprueba la gente en química orgánica 2 es porque no identifican grupos funcionales. Por ese motivo, estoy tratando de decirle los grupos funcionales. Entonces, ¿cuál es más polar? El agua es más polar que el etanol. Cuando yo incremento la reacción 40% agua, es decir, quité de cada 100 moléculas, quité 40 de etanol para poner 40 de agua, la velocidad de reacción se incrementó 100 veces. Cuando ahorita pongo 80 moléculas de agua, 20 de etanol, la velocidad de reacción se incrementa 14.000 veces. Y cuando la llevo todo en agua, la velocidad de reacción se incrementó 100.000 veces. Entonces, un solvente polar prótico me incrementa la velocidad de reacción. A medida que aumenta la polaridad, aumenta la velocidad de reacción en las reacciones vía SN1. Entonces, un resumen de las características de las reacciones vía SN1. El nucleófilo no importa, a mí no me importa cómo es el nucleófilo, porque el nucleófilo tiene que ser un nucleófilo fuerte, no importa si es fuerte o débil, porque él no participa en el paso lento de la reacción. Grupos salientes tienen que ser un buen grupo saliente, siempre, CN1, CN2, E1, E2 tiene que ser un buen grupo saliente. Solvente, solventes polares tóxicos incrementan la velocidad de reacción porque estabilizan el carbocatión y la estereoquímica de la reacción va de racemización e inversión. Generalmente, si yo parto de un centro quiral, que eso lo vamos a hacer ver, yo obtengo una mezcla de compuestos. Si parto del R, voy a obtener el R y el S. Déjeme ir a la siguiente lámina. Ok, esto está súper. La estereoquímica de las reacciones SN1. Chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana comienzo la clase explicando la estereoquímica de las reacciones SN1 y vamos para que se entienda porque es eso de inversión a racemización, ¿qué es eso? Y después vamos a ver lo que es la estereoquímica y las reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular vía SN2. Vamos a dejar de compartir pantalla y si tienen alguna duda, con mucho gusto me la preguntan y se les podrá aclarar.
De todas Profe, yo formas, sí tengo una duda. ajá, perfecto, Sofía. ¿Cómo yo sé o sea, cuando se ocurre un ataque nucleofílico, hacia qué lado lo coloco? O sea, si hacia el saliente o hacia el contrario del saliente. Ok, fíjate. Mañana te respondo la duda. ¿Qué? Porque mañana voy a comenzar con la lámina 95 para explicar, hacerlo en pizarra. Mañana nos van a llevar el video BIM, esperemos. Que veas cómo forma el carbocatión. Parto la estereoquímica R y ataco en la SN1 por el lado de la misma cara para que sea R. Y si acá ataco por la cara opuesta es S. Te voy a mostrar eso. Y como vamos a comenzar a ver SN2, voy a hacer en pizarra los estados de transición de las reacciones SN2 y vas a ver porque en una SN1 yo siempre tengo de racemización e inversión. ¿Qué significa? Que si yo parto un centro quiral R, yo puedo obtener un poquito más del S, pero generalmente ahí puedo obtener 50 y 50 porque el SN1, como es un carbocatión cargado positivamente, forma un par iónico íntimo, pero el SN2, el ataque siempre es por el lado opuesto porque es un proceso concertado. Entonces, vamos a hacer todo eso en clase. Entonces, mañana, tu pregunta es tan buena, pero te la respondo mañana. Si no tienes, si tienes un poquito de presencia para que veas la diferencia por aquí. Ok, profe, chévere. Y otra preguntita más. O Ujú. sea, ¿cómo yo sé cuándo debo añadir catalizadores? O sea, si yo veo que el paso de la reacción es lenta o hay algo en especial para que yo tenga que añadir un catalizador. Depende del grupo saliente. Si el grupo saliente es un grupo hidroxilo, ahí vas a saber que tienes que añadir catalizadores. ¿Ok? Depende del grupo que tú tengas en la reacción. Por ejemplo, si tienes un grupo hidroxilo, sabes que él no va a reaccionar y tienes que adicionarlo para convertirlo en un buen grupo saliente, tienes que adicionarle un catalizador. No sé si te quedó claro. Eso lo vamos a ver. Sí, perfecto, gracias. Ok, muchísimas gracias. Si tienen alguna otra duda, me la dicen. Si no, déjenme a las 8:30, María Alejandra. 8:25, vamos a ver. Voy a parar la grabación y mañana continuamos con la parte estereoquímica de las reacciones SN1 y SN2.